Psicología para Normies. Bienvenidos un día más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todos los temas referentes a la cultura geek. Como siempre decimos, no somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. El día de hoy, Freddy, Moya y Juanse venimos a traerles algo que hace tiempo que no mencionamos. Creo que es uno de los temas que más disfrutamos hablar y vamos a hablar de animaciones. Mira que nos apasiona la animación. Sí. La verdad es que como medio se ha vuelto algo increíble. Inclusive, la animación clásica ya de por sí era maravillosa por diferentes razones. Pero hoy en día se le ha puesto una seriedad que ha hecho que haya unas producciones increíbles. Correcto. Seriedad en cuanto a los temas, ¿no? Es que antes no fuese serio el trabajo que hacían, ¿no? Sí. Seriedad en cuanto a tocar temas más adultos, más profundos. Correcto. Otras cosas. Bueno, y sin embargo, tú hoy en día ves una animación de 1920 que estaba enfocada por un público infantil y tú dices así como, Sí, claro. ¿qué está pasando aquí? La calidad de animación de los estudios grandes era algo que nunca pasará de moda, porque no importa cuánto tiempo pase, un corto animado de los Looney Tunes o un corto animado de las buenas épocas de Disney, cualquiera de esos, hoy en día, tiene calidad de animación actual. Correcto. Sí. Y por supuesto, genialidad en cuanto a sus guiones y a su comedia, porque estaba escrito por gente geniales. No, y es que si nos vamos a, ponte, los grandes clásicos de Disney, tú hoy ves Blancanieves y se ve perfecta, se ve preciosa. No está ese bagaje como que cuando ves una película recolorizada o de los años 50 y lejos o 60 y cerca, ¿sabes? Que uno dice como que, mira, esa película no ha envejecido del todo bien, se ven las líneas un poco gruesas. O sea, con Blancanieves, ¿no? Yo la vi el otro día porque, por supuesto, está en este momento la controversia de Blancanieves y en cuanto salga nosotros vamos a hacer un capítulo de esa película de acción de live action, perdón, que está saliendo Blancanieves. Por lo tanto, la vi el otro día, la original de Disney, para recordar. Y me quedé asombrado con la belleza de la película, con la increíble calidad de animación. Amigos, para el que no lo sepa, la película original de Blancanieves de Disney es el primer largometraje de animación de la historia del cine. ¿Ok? El primero. Y ya era esta calidad tan increíble. Fotograma, señores. Aquí no hay nada. Todo eso es de computadora. ahí no había nada digital. Estamos hablando de una película del año 37, o sea, una película que tiene 88 años de haber salido. Es que cuando salió era... En cuanto a industria del cine, era una cosa tan loca. Era como decir, mira, vamos a viajar para el sol, ¿sabes? O sea, era algo como que el que haga esto simplemente está condenado. O sea, no puede pasar. Porque los costos eran excesivos. No se imaginaban ni siquiera cómo poder abarcar un proyecto como ese. Y inclusive ese año cuando sale, la película es un impacto tan grande en la historia del cine que los Oscar querían premiarla, pero no tenían cómo, porque no sabían si ponerla como mejor película o como, o sea, porque es mejor animada. Mejor película animada no existía, porque obviamente no habían películas animadas, no existían los largometrajes animados. Claro, mejor película animada fue algo que se hizo en los 90. Mucho después. Y entonces imagínate, o sea, ¿qué es? 60 años después. Pero entonces ellos le dan a Disney por esa película un Oscar honorario con 7 Oscars pequeñitos. Ay, qué bello. Y se los da Shirley Temple, además. Que era la niña de oro en ese entonces. Claro, sí. La niña... Creo que ahorita no existe una figura así como Shirley Temple. No, o sea, creo que no. La niñita cuchi que todo el mundo adora y tal. Ese tipo de figuras del cine teatral que era como que puro feel good, puro baile y performance de gran calidad, hoy en día no son muy... Bueno, ahora que sí con Wicked y esta clase de cosas se están haciendo nuevamente famosas, pero un Fred Astaire, un Gene Kelly, ¿quién sería el Gene Kelly hoy en día? No sabría decir. Nadie. Creo que lo más cercano, y habrá sido porque hizo La La Land, No. Pero lejísimo, porque es que Gene Kelly era bailarín primero y después actor. Claro. Y Ryan Gosling
De hecho, la gente se quejaba de lo mal que bailaba en La La Land. Correcto. Gente Pero como por Hugh eso Jackman, dijo. uno diría que quizás que son actores Bueno. muy completos, ¿no? Hugh Jackman baila, en The Greatest Showman se ve, pero aún así no diría yo que es que Gene Kelly y Fred Astaire y esta gente eran básicamente acróbatas, o sea, que lo que hacían era increíble. Sí, en Latinoamérica teníamos a Tintán, que era, Sí, que era Tintán, que era un... el equivalente de eso, ¿no? Increíble. Pero bueno, vamos a volver a la, vamos Ya, a por volver a la animación, porque esto animación. Es que realmente el tema de lo que es el cine de antaño y esta época de antaño es maravilloso y posiblemente es un Sí. capítulo que deberíamos tocar. Sí, es cierto. Entonces, Sí, sí. Claro. más allá del tema de donde iniciamos con Blancanieves o las animaciones cortas de Disney, ¿sabes? El Mickey con el barquito y tal, luego traemos a lo que son los Looney Tunes y todo este tipo de cosas. Exacto, ese mismo que tienes atrás. Luego tenemos a lo que son los Looney Tunes y esto que, bueno, ya hemos hablado anteriormente, que empezaron como cortos en la gran pantalla y luego trajeron a la televisión junto a los Picapiedras, junto a, bueno, Hanna-Barbera en general, que eso sí estaba más direccionado a un público infantil. Tom y Jerry, importantísimo. Tom y Jerry, que es... Tom y Jerry, por favor. Sí, yo crecí con Tom y Jerry, por Dios. Eso sí que estaba como más enfocado a un público infantil. Y aquí creo que es donde vamos a tocar un primer cambio de paradigma en los 80. 80-90. Sí, al final de los 80, principios de los 90, Sí. empieza a suceder esto. Que no estoy seguro si este cambio viene por un poco de la occidentalización del anime. Ahí Porque empieza. Todo eso influyó. Ahí Claro. empieza, claro. Y es que el anime empieza a, para los latinoamericanos, nosotros le decimos anime, en español le decimos anime. Esto empieza porque, por supuesto, el anime tiene temas muchísimo más maduros en general. Inclusive los animes que están enfocados a los niños, muchas veces tratan temas como el amor entre adultos, la homosexualidad, la muerte de seres queridos. Esta clase de cosas es algo que se ve con regularidad en las tramas de anime infantiles. Cuando eso nos llegó a nosotros, la primera vez que nosotros vimos un Caballero del Zodíaco y alguno de nuestros personajes principales se moría, era así como que, ¿gas? Total. ¿Cómo se va a morir Claro. un personaje principal? Que le pegaron y se vio la sangre. ¿Qué? ¿La ¡Sangre! sangre? Esto es una locura. ¿Qué le pasa a esta gente? Y nosotros como niños así, porque Y claro, estamos porque viendo... teníamos que sí, no sé, los Thundercats, era lo más así como que Claro. wow. Exacto. Y de pronto todos estos personajes, digamos que todos tenían unos pasados súper trágicos. Hyoga, su madre se había ahogado y entonces estaba en el fondo del mar, En el fondo allí del mar. como en el Polo Norte, ¿no? Entonces Ujú, él se exacto. metía aguantando la respiración porque, claro, como esas aguas están muy Para frías, verla. el cuerpo todavía estaba conservado y le llevaba una rosa y se la cambiaba, ¿sabes? Así como que... Ahí que Espectacular. le hicieron un What? entrenamiento que era prácticamente una tortura. Sí, O sea, sí, no, lo torturaban en esa isla. Coño. ahí que Era- el entrenamiento era torturarlo. lo Yo torturaban. nunca he Sí, visto ¿tortura? que el maestro le dijera, mira, que así se lanza un golpe. No, era así, tortura y bueno, ya Exacto. tú Si verás. te salvas de aquí, bueno, vas a ser un tipo durísimo. Exacto. Y bueno, y mira que sí. Y pasó. Y lo fue, sí, totalmente. No Eh, puedo discutir los resultados. Y para darle un poquitico de contexto, la principal razón en esta época por la cual los animes eran diferentes en ese sentido y las animaciones occidentales nunca presentaban ninguno de estos temas, es porque las animaciones occidentales solían ser lo que le llaman los gringos del bloque de sábado por la mañana. Era para que la vieran los niños sin ninguna malicia, para que la vieran y tuviera solamente cosas entretenidas que fuera manteniendo al niño pegado ahí y vender juguetes. Correcto. Si pensamos Tal en los cual. juguetes de la época, los juguetes de los 70, 80, 90, la mayoría de los juguetes tenían su propia animación, su propia serie de animación. Correcto. Exacto, He-Man, Sí, las He-Man. Tortugas Ninja, los mismos Thundercats, todos los superhéroes, todo lo que es G.I. la Joe. Justicia, los superhéroes Marvel, etc. Y yo, sí. Entonces, en los superhéroes Marvel, uno veía temas más interesantes, pero porque se trataban en los cómics. Pero Cómics. cuando los ponían en la serie animada, usualmente los pasaban por agua y entonces lo que llegaba para nosotros a la serie animada solía ser algo muy ligero. Hablamos ya en otro capítulo de X-Men 97, como X-Men fue una de las series que o sea, uno de los pioneros en esto, en donde trajo tramas profundas e interesantes propias del cómic de X-Men a la pantalla de la televisión. Pero ellos fueron muy pioneros en hacer eso. Si uno Claro. se pone a ver las series viejas de superhéroes, son así, ¿sabes? El Spider-Man clásico, que es ultra campi, Ujú. los super amigos, que son
no tiene nada de malicia, Los más bien gemelos hoy en fantásticos. día parecen tontos. Sí, los gemelos Exacto. fantásticos. Así como que, Bueno, sí. Pero luego salió Batman animada también. No, claro, bueno, después ahí Batman Es animado. Warner empezó a sacar unas increíbles animaciones de superhéroes que hoy en día las siguen haciendo con la misma calidad y Ujú. hoy en día se han volteado completamente a tramas adultas. Ya 100%. vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la animación de... Sí, sí, del porque momento aquí actual. hubo también un cambio de paradigma que creo que todo el que nos está escuchando está pensando que cómo es posible que no hayamos nombrado, y son los Simpsons. Porque es que además los Simpsons logra o hace algo que hoy en día podría verse como que muy normal y ya no funciona así, que es que los Simpsons era una crítica y una sátira de todo esto que habíamos estado viendo, de las series, de los sitcoms de los 50 o cosas como 3x3, que aquí se llama Full House. Padres Solteros, creo que se llama. Bueno, Mm. Full House, Full básicamente, House. que es estas tramas donde es una familia como demasiado perfecta y siempre se dan un abrazo y siempre terminan todos felices y Ujú. resuelven sus problemas y hacen una bonita lección, ¿no? Ujú. Entonces llega por el lado de live action, digamos, llega Seinfeld, que Seinfeld, la regla principal Total. era sin abrazos y sin lecciones. Y Creo sin que era moraleja, exacto. Ningún y sin capítulo tiene moraleja. moraleja. Y ninguno lo terminan resolviendo con un abrazo. Ujú. Y por la parte animada, entonces salieron los Simpsons. Que entonces, claro, eran justamente capítulos que terminaban de formas irónicas, terminaban donde nadie aprendía nada, inclusive a veces eran todavía peores de lo que empezaron. Sí, exacto. Empeoraban al final del capítulo comparado con cómo empezaron. Exacto, entonces era genial no sé, el capítulo donde Bart quiere saltar el desfiladero de Springfield y Homero le da un discurso de que no, pero bueno, al final Homero se lanza sin querer. Y le o sea, pasa todo lo que le dijo a Bart que le iba a pasar. O sea, Exacto. ha sido un 2 veces. foreshadow terrible. Total. Es una maravilla. Una genialidad de los Simpsons es que los Simpsons fueron un experimento. Porque hasta ahora hemos dicho que series animadas para niños, ¿no? Ese era el público 100%, no había duda. Y las series de animación oriental que estamos diciendo, los animes, seguían siendo para niños, solo que no tenían miedo de tratar estas tramas un poco más adultas, como la muerte, el amor, etc. Pero los Simpsons, a pesar de que en su concepción original seguía siendo una animación para niños, porque hacer una animación para adultos era algo que prácticamente era imposible de pensarlo, sí. Los Simpsons es una animación para adultos desde el principio. Un niño ve Los Simpsons y se reirá, pero eso está lleno de subterfugios, de doble sentidos que solo un adulto entiende. Y está hecho a propósito para que sea así. Después, cuando salieron otros shows que siguieron la fama y el estilo de Los Simpsons, como South Park, como Padre de Familia, El Rey de la Colina, todos esos shows ya se quitaron los guantes y ya esto no es para niños. O sea, aquí esto no tiene nada para niños, estos shows son 100% para adultos. Aquí tenemos grosería, escenas sexuales, Sí. etc. Pero el pionero de eso fue Los Simpsons. Y una cuestión que yo creo que dentro de la concepción de lo que es una animación es lo que hizo que todos creciéramos con esto, es que nuestros papás decían, es una comiquita, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro, y luego veías a South Park, los tipos diciendo cualquier cantidad de barbaridades en una animación hecha en Flash. Mi papá no veía ninguna comiquita conmigo y veía Los Simpsons conmigo. Obvio, porque a él sí le gustaba Los Simpsons. Los Simpsons tenían un humor muy para él. Y mi mamá, en lo que se enteró de eso, no nos lo prohibió, pero siempre me decía, ay, no veas esa, que eso tiene un doble sentido. Esa animación tiene doble sentido, me decía. Esa comiquita tiene doble sentido. Y yo dije, mamá, no. Y que no, vale, para nada. Yo creo que una cosa que ayudó muchísimo, que los Simpsons fueron pioneras, pero yo creo que realmente lo que hizo que todo esto funcionase es que tenía una calidad excepcional. O sea, estamos hablando de los guionistas de las primeras temporadas de Los Simpsons. Uno de sus guionistas era Conan O'Brien, o sea, uno de los presentadores más famosos de la televisión americana. Es un tipo que estudió en Harvard, es prácticamente un genio. Y esa gran calidad que tuvo hizo que Los Simpsons tuviese una aceptación y que pudiese además traspasar todas las barreras que ponía los grupos conservadores de Estados Unidos, que enseguida demonizaron la comiquita de que esto es sexo, esto es el diablo, esto no sé qué, como hacen con cualquier cosa que se vuelva famosa ya que no sea de ellos, que no les dé dinero a ellos. Pero era inevitable que Los Simpsons llegaran donde llegasen, porque es que el que lo veía simplemente se echaba a reír y decía, pues, una maravilla. Creo que otro de los grandes paradigmas que se rompen viene un poco después, creo que también muy influido
por el anime y es darle cierta seriedad a las animaciones. Como por ejemplo, creo que es de nuestras animaciones favoritas, Avatar, The Last Airbender o La Leyenda de Aang. Avatar es así el poster boy, el abanderado del movimiento de mejorar y darle una gran calidad a la animación occidental de fantasía, de aventura. Porque uno puede ver en Avatar como tenían de todo. O sea, cada una de las cosas, de los capítulos de Avatar es una leyenda, es una moraleja maravillosa. Todos los personajes tienen un montón de niveles de profundidad. Eso hace que uno lo aprecie de adolescente, de adulto, de todo. Pero si tú eres un niño y te sientas a ver Avatar, igual son un montón de tipos que están dando brincos y lanzándose fuego y agua. Y es interesantísimo. Entonces, Avatar genuinamente funciona para todos los públicos. Tenemos un episodio de Avatar que dejaremos por aquí el enlace. 2 episodios de Avatar. 2 episodios de Avatar. Sí, de los primeros que hicimos en el canal. Ahí analizamos la serie a fondo y Avatar luego también abrió paso a que entonces dijeran, bueno, sí que funciona porque una cosa es que el anime se diferenciaba y se distanciaba mucho de la animación occidental. Entonces era como que, bueno, el anime es el anime, o sea, y en Occidente no se habían atrevido a jugar demasiado con eso. Quizás algo como Teen Titans, más o menos intentaba mezclar un poquito los estilos, pero era como que esto es algo que nosotros no podemos imitar, ¿no? Porque no, a lo mejor no estaban seguros si les iba a quedar bien o subestimaban el medio. Con Avatar fue como que, wow. O sea, inclusive Avatar genera un término a propósito de esto que es anime occidental. A Avatar se le llama Western Anime o anime occidental. Y a raíz de esto ya se empieza a normalizar un poco ver animaciones occidentales con profundidad. Quizás no son demasiadas, porque aquí todavía se utiliza mucho este formato de que los capítulos son standalone, que los capítulos como que son independientes el uno del otro. Pero sí hay muchas animaciones de mucha fuerza, muy famosas, como Steven Universe, Over the Garden Wall. Más allá del jardín. Más allá del jardín es considerada por la mayoría de la gente que sabe un poquitico de animación como una, ¿sabes? Una perla, una obra maestra pequeña y genial dentro del mundo de la animación. Es increíble. Son 10 capítulos de 10 minutos que te mejoran la vida. O sea, tú los ves y te vas así, wow. Otras que son más satíricas desde el principio, como Gravity Falls, que uno las ve, la empiezas a ver y te parece que estás viendo otra caricatura más, como Cartoon, y de repente vas por la mitad de la primera temporada y dices, ¿qué está pasando? Todo esto tiene muchísima más profundidad de la que yo me esperaba. Y sí, Gravity Falls, maravillosa. Claro, y lo hablábamos en el capítulo de Cartoons, pero creo que vale la pena repetirlo acá. Hay también que darle mucho las gracias a Rebecca Sugar por Steven Universe, porque ella tenía esta idea de hacer una comiquita donde hubiese entonces las gemas, que al final pues son lesbianas, donde hubiese diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de amistades, de amor, ¿sabes? Intentaba hacer algo muy diferente, mucho más moderno, pero sabía que no podía presentar eso a Cartoon Network como, yo quiero hacer esto, porque le iban a decir, no. Sí, yo quiero hacer esta serie de lesbianas. Exacto. ¿Qué? Fuera de aquí. Tal cual. Y ella fue muy inteligente y hace toda una primera parte de que son como los primeros 40 capítulos de Steven Universe, porque además duran 10 minutos, son muy corticos. Sí. Y es una comiquita de aventuras, fantasía, normal, con acción. Y claro, pegó, todos los niños la veían, era un éxito. Y de pronto cuando metió su tema, Cartoon Network pone el grito al cielo, pero es como que, mira, bueno, si quieren matar a gallina en los Juegos de Oro, adelante. Exacto, miren todo lo que les está dando Steven Universe. Miren exacto. Claro, y al final, si mal no todo esto es negocio. Rebecca Sugar estaba así tranquila y de repente metió la palabra con L. Así. Claro. Love, no, lesbians. Eso fue tan Scott Pilgrim. Maravilloso. Scott Pilgrim. Por eso. Lesbians with you. Sí. No, y si mal no recuerdo, Rebecca Sugar pertenecía al equipo de animación de Hora de Aventura. Hora de Aventura. Sí. Que Hora de Aventura es otra serie que empieza así como que y te trae una historia tan brutal. ¿Sabes qué? Hora de Aventura, por supuesto, cuando uno la ve, uno dice, oye, esto me recuerda mucho a Dungeons and Dragons. De hecho, el logo de Hora de Aventura es el mismo logo de 3.5. Es el mismo, sí. Pero es que además ellos jugaban la partida de rol y lo que pasaba era lo que ponían en el capítulo.
¡No! Wow, esa Ellos gente iban- jugaba con drogas, ¿o yo? Sí, sí. O sea, Jugaban todos fumados, sin duda. Eso no me cabe la menor duda. Antes de empezar a jugar, no, es que al Y después final, empezamos. al final si tú haces una historia de Calabozos y Dragones y no pones freno en la tontería y no pones freno en los chistes y a los jugadores, se te va para No pones freno en la una hora de imaginación. aventura. Exacto. Entonces, claro, y obviamente habían tenido pautas y tal, pero lo que hacían es que jugaban. Y lo que jugaban era lo que ponían en el Genial. capítulo. O sea, maravilloso. Maravilloso. de verdad. Total. Total. Debe ser. Yo siempre que veo esas cosas, siempre pienso lo mismo. Coño, qué divertido debe ser jugar con esa gente. Sí, O sea, no, jugar una sí. partida con gente así de creativa, de ingeniosa, que están, ¿sabes?, en el objetivo de realmente crear con tu juego. Eso debe ser tremenda experiencia. Bueno, yo tengo como 7 años diciendo a la Moya que escriba nuestras partidas porque esa vaina día. es material literario. Algún día. Algún día sacaremos así Pero bueno, Gicología Paranormis presenta. Tal. Esta serie dieron paso a lo que es la época actual de la animación, donde entonces siguen existiendo todas estas comiquitas, tanto para niñitos muy pequeños como para todos, para adultos específicamente, pero ya empieza a decir, bueno, vamos a ver contenido para adultos realmente, contenido más fuerte, ya sea en cuanto a violencia o en cuanto a psicología o lo que sea. Y viene una de las series, yo creo que más interesantes, porque además cosas como Avatar hicieron que se volviese normal que un adulto pudiese ver comiquitas, ¿no? Porque antes todavía existía un poco como que, qué maduro eres que estás viendo comiquitas y tal. Claro. Luego cuando empezaron a salir todas estas, la gente fue como que, wow, no, ya va, aquí hay... Y siempre lo Aquí hubo, hay siempre hubo cositas. calidad, pero bueno, ya llegaron, digamos que al público masivo, ¿no? Claro. Público masivo que no era infantil. Pero viene entonces lo que digo, una de las series más interesantes en ese sentido, que es BoJack. BoJack Horseman. BoJack Horseman. Que es Oh, yes. una serie que en esencia parece una locura porque el personaje es un caballo antropomórfico, o sea, como un ser humano con una cabeza de caballo. Y hay una que es una gata y hay otros que sí son humanos, o sea, es una cosa así súper ecléctica, loquísima. Pero luego la serie empieza a hablar de la depresión, pero la depresión a nivel muy fuerte y toca unos temas profundísimos, unos temas interesantes, y es una de estas series que no puedes ver si no estás en el humor correcto. O sea, es como que como el cuento de la criada. Tú no puedes ver el cuento de la criada si no sé, si tienes un problema con tu pareja o algo así. O sea, tú tienes que ver el cuento de la criada cuando vas a pagar Hacienda y te salió a devolver. Ahí tú puedes ver. Tengo la felicidad en positivo, ahora tengo que ver algo que me la baje. Exacto, tú ves el cuento de la criada, ves BoJack Horseman, que tiene una calidad excepcional, pero es eso. Entonces, es un salto importante el que se hace aquí. Y otra de esa época, y que tiene una ambientación y un feeling, por decirlo así, muy parecido a BoJack Horseman, en el sentido de que tiene tramas súper adultas y súper complicadas, pero al mismo tiempo es muy divertida y está llena de slapstick comedy, es Rick and Morty. Rick and Morty es el responsable de llevar al público, o uno de los responsables, de llevar al público mainstream ese humor de animación, que además está mezclado con millones de problemas existenciales, de nihilismo, porque Rick and Morty se ha puesto más nihilista mientras va avanzando la serie. Claro. Y ya a partir de la 4ª temporada eso es un estudio de nihilismo. Bueno, Esa serie. Ya realmente, tocando el tema de Rick and Morty, creo que ocurre algo que es literalmente decir, bueno, sí que ya vamos a empezar a hacer cosas para adultos, que es Adult Swim. O sea, claro. ya ahí se abre totalmente la puerta. Adult Swim es mucho más viejo que eso. Sí. Pero, de hecho, Chicken Robot es uno de los, también de estos, Robot Chicken, perdón, es uno de estos a nivel, y en el mismo estatus de South Park, ¿no? Que son de estas extremadamente irreverentes y viejos, muy antiguos, de los primeros que empezaron a hacer este tipo de comedia. Que se nos pasó, perdón que te interrumpa, se nos pasó una importantísima para este género, que es El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Sí, Cartoon Network entonces en esta época había empezado a hacer su propio segmento por la noche de animaciones para adultos, que son estas, y El Fantasma del Espacio de Costa a Costa es... Sí, el mejor talk show ever. Y quizás si nos está escuchando... que existe. Sí, quizás si nos está escuchando alguien que sea más joven de esta época y no conozca. El Fantasma del Espacio era un superhéroe, pero era una comiquita como de los 60,
súper loca, que nadie nunca se tomó en serio realmente. De estas de Hanna-Barbera, que era lo que decíamos para vender juguetes, 100%, ¿sabes? Los superhéroes haciendo cosas extremadamente buenas, muy campi, muy tontas. Exacto. Y Igual que entonces, Birdman. y Birdman. como Birdman, justamente. Y entonces Cartoon Network decide hacer un talk show, un programa así de invitados, donde este superhéroe era el presentador y digamos que los compañeros del programa eran dos de los villanos de la comiquita. Y entonces Bueno, invitaban a gente súper random del entretenimiento o de la política o de la que sea de Estados Unidos, pero o sea, a lo mejor no ibas a ver una superestrella, pero veía gente así como que era muy loca, muy graciosa. Y entonces todo el programa era un caos. Un caos. Sí. Y Total. qué maravilla. El caos propio de un talk show irreverente, como dirías, qué sé yo, Late Night con Conan O'Brien, Ujú. pero estos personajes eran, o sea, tenían su propio universo en donde ellos mismos eran, ¿sabes? Tenían villanos y tenían planes para conquistar la galaxia, pero entonces el otro tipo le decía, cállate, no sabes nada de lo que estás diciendo, y entonces se peleaban por eso. Era graciosísimo. No, y por lo menos con el tema de Birdman, creo que lo mejor que hizo Birdman fue volverse abogado. Porque Harvey Birdman, abogado Sí, también. sí, uf. Harvey Birdman, abogado. Harvey Birdman, Excelente. abogado, es increíble. Sí, Porque es que como superhéroe era súper nulo. lo decíamos en el programa de los Cartoon, que Cartoon Network entonces abraza toda esta género de superhéroes viejos que eran así un poquito más ingenuos, y en vez de avergonzarse de ellos, los celebra Exacto. y les Correcto. sube muchísimo el tono, y entonces los vuelve así. ¿Qué pasaría entonces si este superhéroe, que Birdman, que es un hombre pájaro, que su peor enemigo, o sea, su peor debilidad es que no haya sol, entonces si lo pones Correcto. bajo techo se duerme y se pone débil y tal. Entonces, ¿qué Qué pasa? buen- Este tipo es un abogado. O sea, Qué buen sumario eso que acabas de decir, que ellos en ese momento celebraron esto que en el pasado se hubiera considerado ridiculísimo. Ellos celebraron todo ese material que tenían y lo sacaron adelante, cambiándole radicalmente el tono y haciéndolo genial para las sensibilidades modernas en el momento en el que lo hicieron. Bueno, y hay otra animación que debo decir, no estoy seguro si es antes o después de Avatar. Es más o menos de la misma época, creo que es un par de años antes, que es del maravilloso Tartakovsky, que es Samurai Jack. Es Que antes. es También- mucho antes. También trata esto de llevar una historia dentro de este mundo de episodios unitarios. Pero Y ya que es antes, estoy casi No, seguro que sí. yo no No, yo creo que es después. Siendo sincero, creo que ¿Después? es después, porque es que Fantasma del Espacio es muy vieja. Bueno, Samurai Jack también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no importa. Mira, Samurai Jack es del 2001 Ah. y... el fantasma debe ser del 95, 96. No, claro. A ver, el Samurai Jack es más viejo, es más nuevo, perdón, que el Fantasma del Espacio, sin duda. Pero más nuevo que Avatar. que fue tú dijiste. Correcto. Exacto. sí. Sí, Samurai Jack es anterior a Avatar. Avatar es del 2005. Y Ok. me gustaría que volviésemos al futuro nuevamente, ¿no? Y yo quiero hablar también de una mesa, o por lo menos comentarla, que es una de estas pre-era moderna, porque ya terminó hace unos años, pero que fue maravillosa, y era Troll Hunters, que era de Guillermo del Toro. Uf, Sí. qué buena Troll Hunter, sí. Una de estas que vale muchísimo la pena. De DreamWorks, nada más y nada menos. Exactamente. Exacto. De Porque DreamWorks es y se raro Guillermo del Toro. que estudios como DreamWorks, Pixar y tal se metieran a hacer una serie de calidad para el formato, ¿sabes? Televisivo. Porque normalmente estos son estudios que hacen películas. Lo principal por lo cual uno los conoce es por películas de increíble calidad. Pero cuando hacen series de televisión suelen ser como que, mira, esto es solamente para sacarle mercancía a seguir sacándole mercancía al IP. Por ejemplo, qué sé yo, la película de Kung Fu Panda, buenísima. La serie de Kung Fu Panda, súper Sí. mediocre, solo para seguir sacándole a Kung Fu Panda. Pero Troll Hunters, imagino que por la mirada atenta de Del Toro ahí para que su Claro. serie fuera buena, es buenísima. Sí, porque además es hecha producida por DreamWorks, dirigida por Guillermo del Toro, para Netflix. Entonces como que se unió la industria animada con un director de cine famosísimo, con un servicio de streaming. Entonces como que... Una de las distribuidoras más importantes. Claro. Y efectivamente nos dio Troll Hunters, que es una serie de fantasía maravillosa, de estas para todas las edades. Y nuevamente siguió abriendo puertas. Entonces, si nos vamos ya a lo más moderno, podríamos Sí, empezar yo a hablar de diría eso. Que bueno, ya la gente sabrá de qué es lo que vamos a hablar en cuanto a animación moderna, porque es algo que creo que todo geekólogo que se respete estará al día con esto. O por lo menos las ha escuchado por ahí.
Exacto, Correcto. tendrá una o dos que le encanten. Y entonces quizás con este capítulo pueda decir que hay toda esta cantidad de estas series que tienen este mismo nivel de calidad. Porque aquí ya podemos decir, que fue lo que nos inspiró a hacer el capítulo en primer lugar, que tenemos Castlevania, The Legend of Vox Machina, Pantheon, Blue Eye Samurai, por supuesto, Arcane. Pero es que yo creo que Arcane debemos hablarlo después como algo... Bueno, como algo que... ya hay un capítulo de Arcane, ¿no? Claro, Exacto. claro. Arcane es una absoluta locura y tiene un presupuesto que se sale a cualquier cosa que uno pueda pensar de las animaciones. Pero bueno, Invincible son maravillosas series de animaciones que tienen una característica muy interesante. Estas son series que están hechas para un público que creció viendo animación, pero que hoy en día son adultos. Ese público, que somos nosotros, Freddy, Juan y yo, somos esta clase de personas exactamente. Correcto. Y si nos están viendo, nosotros tenemos un interés en esto, así que también ustedes lo son. Exacto. Si ustedes crecieron viendo animación, hoy en día todavía les gustan. Hoy en día todavía les gusta ver con buena calidad un tipo dando espadazos y una buena pelea y una buena, qué sé yo, unos buenos monstruos, esta clase de cosas. Y estas series están hechas para ese público. Ya no están hechos para los niñitos para venderles juguetes. Ahora están hechos para esta clase de gente que sigue la industria de la animación y hace que todas estas series puedan tener buena audiencia. También los streaming services, los canales de streaming, están muy metidos aquí. Porque entonces el canal de streaming permite, tú compras la serie, lo pones, si la gente se pone a verla, pues a ti no te importa, o sea, tú no tienes un comercial de juguete que le vas a poner en el medio, no necesitas Claro. un público objetivo en ese sentido. Con que la gente lo vea, o sea, si la gente te pagó la mensualidad para ver Castlevania, a ti no te importa quién fue. Entonces eso le da un nuevo aire a esta clase de producción. Exacto. Sí. Y mira que han salido maravillas, porque Invincible, que está además la temporada nueva ocurriendo ahora, Exacto. es un espectáculo. Y también tenemos un capítulo hablando de Invincible, es una adaptación de un cómic y es un superhéroe con toda todo este tono que se le dan ahora a las producciones de superhéroes, donde es más serio, es más sangriento. Básicamente la deconstrucción del superhéroe, podríamos decir. Sí, se ha vuelto algo famoso ahora. Exacto, van más hacia allá. Tenemos Arcane, que ya lo habíamos dicho. Castlevania, que entonces Castlevania es una adaptación de un videojuego. Y un videojuego además de la época del Nintendo. O sea, estamos hablando de un juego que salió a finales de los 80 y que sigue saliendo porque es una de las franquicias de videojuegos más queridas. Bueno, no sale de hace muchos años, pero que sí que está ahí presente. Y con Legend of Vox Machina, o la leyenda de Vox Machina, es aún todavía más interesante porque esto es la serie adaptada de una partida de rol que jugaba un grupo de personas por internet. Un grupo de jugadores de rol, a ver, gente conocida en el mundo de los videojuegos y tal, pero al final es una gente que se reunió a jugar rol. Y pues publicaban sus partidas en internet. Y esto se hizo tan famoso y a la gente le gustó tanto y fueron tan queridos que ellos iniciaron una campaña de Kickstarter, una campaña de patrocinadores para hacer un capítulo de la serie, para hacer una especie de cortometraje. Y de pronto empezaron a reunir dinero, la gente les daba, y era así que los millones iban subiendo. Y los tipos como que, wow, no puede ser, cerraron el Kickstarter en $11 millones. Lo que para el momento era el Kickstarter más caro de la industria de la industria audiovisual. O sea, no se había hecho un Kickstarter para hacer ninguna serie ni ninguna película que fuera que haya sido tan lucrativo. Yo recuerdo que en su momento uno de los Kickstarter más potentes fue el de Kung Fury. Pero Kung Fury creo que recaudó 1.300.000. O sea, estamos hablando de 11 veces más. Estos tipos recaudaron 11 millones, pero no solo 11 millones. Obviamente, ellos tenían, como dice Freddy, al principio iban a hacer un capítulo, iban a hacer una animación de un episodio. Cuando empiezan a recaudar, dicen, bueno, pero es que ahora hay que hacer una serie. Pero entonces, Amazon vio lo que habían recaudado y les dijo, ¿y si nosotros les producimos el resto? ¿Cómo que el resto? Sí, hagan más capítulos y nosotros les duplicamos el dinero. Y entonces sacaron... bueno, les han seguido dando luz verde para las siguientes temporadas. Ya pasó la tercera temporada de la leyenda de Vox Machina. La cuarta está ya en producción y están haciendo inclusive, que ya tienen en producción y han puesto
y han puesto pedacitos y todo, de la primera temporada de la campaña 2 de ellos mismos, que es un grupo nuevo diferente de aventureros que se llama The Mighty Nine o los maravillosos 9. Sí, los poderosos 9, quizás. Los poderosos Bueno, 9 también. Y aquí acabamos de tocar otro tema que es muy importante. ¿Tú te imaginas que en los 90 le hubiesen dado 11 millones de dólares a un animador para hacer sus series? Creo que es impensable. Era una locura porque con 11 millones de dólares ya te hacían una película Claro. con cierta relevancia. O sea, se manejaban otros números. O sea, estas superproducciones época, así. Las gigantes. series live action eran muy caras por lo que cobraban los actores. Ninguna Exacto. era tan cara de producir, pero si tú te pones a ver, Friends tenía un presupuesto de por lo menos 6 millones de dólares por capítulo, porque es que cada uno de los Friends cobraba $1 millón por capítulo. Claro, pero bueno, es el sitcom más Total. famoso de todos los tiempos, ¿no? O sea, Sí. pero era raro, o sea, no, estas cantidades de dinero para algo animado no se iban a manejar. Y que nunca se iba a manejar para algo animado. Se manejaban para live action porque tú veías al actor ahí y el actor estaba recibiendo todo ese montón de plata, pero no iba a pasar para una animación. Claro, sobre todo también por lo que hablábamos, que entonces en ese momento la animación se consideraba todavía algo que era más para niños. Entonces, bueno, que esto lo van a ver los niños y los niños no van a exigir un nivel de calidad tan alto en cuanto a producción y tal, en lo que ya se volvió un hecho de que, mira, es que esto también lo están viendo los adultos y cuando tienen tramas más interesantes o tramas más adultas, entonces los adultos también la ven y los adultos gastan dinero comprando la mercancía y los muñequitos y tal. Entonces, bueno, vamos. Y los adultos somos quisquillosos, queremos calidad. Exactamente. Exacto. Queremos quejarnos. Exacto, necesitamos cosas para quejarnos. Si me das algo de lo cual quejarme, me voy a agarrar de eso, no te preocupes. Así será la cuestión de lo del dinero, que también viene un problema muy interesante hoy en día, y es que la animación, como bien estamos diciendo, que se ha vuelto, ahora que es para adultos y no sé qué, o esa clase de animaciones, no todas, y nosotros somos muy quisquillosos, pues la animación se ha vuelto muy cara. Y es normal que un episodio cueste de entre los 100,000, los 150,000 dólares hasta el millón y pico de dólares por episodio para producir. Hay una página súper interesante, que vamos a poner el link aquí en alguna parte, que se llama Get Right On It, pero right con W, que es una página donde tú puedes meterte para hacerte una idea de cuánto costaría un capítulo de animación según los diferentes estilos. Entonces tú te metes y dices, yo quiero un capítulo que tenga este tipo de animación, yo quiero que dure tanto, y quiero que sea con calidad para televisión, con calidad para cine, con calidad para tal. Y entonces ahí te dicen, tu capítulo cuesta tanto, ¿no? Obviamente una aproximación, porque eso depende mucho de un montón de factores. Pero yo me metí para divertirme y dije, quiero hacer un capítulo con animación a mano, como las animaciones tradicionales de Disney. Animación en 2D, animación tradicional dibujada a mano, de unos 25 minutitos, calidad de televisión, y me cuesta cada capítulo $1,900,000 dólares. Ajá. Mira, normal. Dame 3 capítulos. Exacto, deme 10, por favor, porque no tengo mucho tiempo para perder. Quiero mi animación rápida. Así que ahí tenemos una idea de que cada vez que vemos una de estas animaciones increíbles, un Castlevania donde los tipos están dando vueltas, brinco de un lado para otro con estas grandes peleas, hay mucho dinero metido en eso. Es que es eso, ya la cosa ha avanzado, ya de hecho me parece que la palabra que tú dijiste hace un rato, medio, es lo que mejor describe esto. Porque es que ya esto no es como un género dentro de las producciones audiovisuales. Ya esto es un medio completamente diferente. Claro, y dentro de este medio se puede tratar cualquier género. Podemos hacer romance, podemos hacer comedia, podemos hacer aventura. Y esto es una de las críticas principales, bueno, una de las muchas críticas que tienen los Oscars, porque en los 90 se crea el premio a Mejor Película Animada, porque claro, cuando salía una película animada, a veces sí la nominaban, como el caso de La Bella y la Bestia, que estuvo nominada a Mejor Película, pero yo creo que la industria de Hollywood se asustó un poco de que cada vez las películas animadas nos están pisando más los talones y en cualquier momento nos van a empezar a quitar los Oscars, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces se crea
esta nueva categoría, que es mejor película animada, y fue como que, bueno, un paso en la dirección correcta porque se le estaba dando más seriedad y más reconocimiento y más validez a este tipo de arte. Pero ya hoy en día se queda corto porque es que mejor película animada te puede abarcar un montón de cosas porque ya con estas calidades, que a ver, que siempre la han tenido, pero digamos con este reconocimiento, no tiene nada que envidiarle a una película. O sea, una película de live action. Muchas veces son mejores. Sí, sí. Entonces, como que deberíamos volver a incluirlas en mejor película. Hay momentos inclusive donde no han podido hacer la distinción. O sea, la película en cuestión fue tan increíblemente famosa que sí la tuvieron que poner en mejor película, como es el caso de Toy Story 3. Película tan increíble que fue nominada entre las películas de mejor película porque, wow. Sí, por favor, nunca van a ganar. Exacto, el problema es que nunca van a ganar. O sea, siempre se siente que las nominaciones son como de lástima, ¿no? Como de decir, vamos a ponerla aquí para que la gente no diga, pero obviamente tú tienes tu categoría ya, que es la de animación, la de películas animadas y ya. Sí, que te la nominen ya es ganar. O sea, que te la dominen es como si hubieses ganado. O sea, realmente pudo haber ganado, pero no te vamos a dar que gane. Que acaba de pasar con Flow. Sí. Flow estaba nominada como mejor película extranjera. Y aparte como mejor animación. Entonces, no le dieron película extranjera, pero le dieron Entonces hicieron un compromiso. Dijeron, le vamos a dar película extranjera a la película, ¿sabes? Que tiene una trama dramática, muy bonita, no sé qué, que está muy bien. A pesar de que Flow es de las mejores y más ingeniosas películas que han salido en los últimos años. Pero a Flow le damos la película de animación y ya. Ok, entonces, vamos ya más o menos para, antes de pasar a un último pasito del que queremos hablar, vamos a ir diciendo cuáles son nuestras series favoritas. Moya. Nuestras animaciones, perdón. Creo que podemos decir animaciones, como hemos dicho, hemos hablado de animaciones antes de los cambios de paradigma y luego de los cambios de paradigma. Y de las animaciones anteriores, yo creo que mi favorita de todas es... Me fascinaba el laboratorio de Dexter. Me encantaba, con pasión, pero a mi niño interior la ilusión que más tenía todos los días cuando se despertaba por la mañana el sábado era ver las Tortugas Ninja. Así que voy a escoger las Tortugas Ninja en esto de, ¿sabes? La animación para niños, que esa serie le fue directamente así con bazooka a mi niño de aquella época. Y en las animaciones nuevas, creo que ninguna le puede todavía desplazar en mi corazón a Avatar, el último maestro aire o la leyenda de Aang. ¿Y de las nuevas, digamos, que estén ahora? Ya, de las nuevas, Arcane. Sí, me imagino. Que Arcane. Arcane se siente como que está jugando haciendo trampa, porque es otro nivel absolutamente diferente. Y si estas otras animaciones estamos diciendo que, bueno, que cuestan 200,000, 300,000 por capítulo y al final tienen una producción de qué sé yo, de 80 millones para la serie o de 50 millones. Arcane tuvo 250 millones y 22 millones por capítulo y tonterías así que no tienen ninguna especie de sentido. Y además lo demuestra. Entonces Arcane está haciendo trampa. Sí, exacto. Sí. A ver, en mi caso sería, bueno, yo que sí, digamos que viví un poco más la década anterior a ustedes. De estas primeras así clásicas, por supuesto, He-Man y los Amos del Universo. Yo te iba a decir, la tuya es He-Man. O sea, cualquier otra cosa que me digan me estás echando un cuento. Sí, total. Sí. He-Man, pero luego ya, digamos que un poquito más, siendo ya preadolescente, habría sido Batman, la serie animada. Batman la serie animada, qué bueno. Sí. Y de esto, digamos que medio tiempo para acá, que ya sería como mediados de los 2000, Avatar, porque Avatar es mi animación, así me parece que es lo más increíble que le ha sucedido a la serie de animación. Sí. Avatar. Es el mejor regalo a la humanidad. Total. Sí. Y de las nuevas, tengo dos que están muy cerca de mi corazón. Una es Gravity Falls, que Gravity Falls es... Gravity Falls yo creo que ya es más o menos de la época de Avatar, ¿no? Gravity Falls es del 2000... No, como el 2014. El 2014, está bien. Sí, claro. Avatar... 10 años. Sí, Sí, 2014 son hace 10 añitos.
Exacto, pero es un 11. poco más 11. así, digamos más moderno, es más nueva que Avatar, porque es que Ujú. Avatar es del 2006, por ahí más o menos. 2005. Exacto, o sea, prácticamente 20 casi 10 años después. Y de las últimas así más nuevas, que quizás los sorprenda que no diga así como que Arcane y tal, pero para mí Hilda. Mira. Hilda Ok. es una comiquita tan preciosa y que te hace sentir Sí. tan bien. O sea, tú la ves y es como que, wow, qué bonito esto, o sea, quiero vivir en este mundo. Sí, yo lo que le doy a Hilda que la animación es preciosa, la ambientación es preciosa, la colorimetría es preciosa, pero lo que yo le doy a Hilda así de 100.000 millones de puntos es en el guión. Uf, ¿Cómo han por hecho supuesto. un guión? Porque Hilda sí que es una serie para niños. Ujú. A diferencia de mucho de lo que hemos estado hablando en el capítulo, es una serie que está enfocada en los niños, pero no tiene nada de malicia. Tú ves la serie y es todo con el objetivo de hacerte sentir bien, con cero propagandas políticas de las que se ven tanto hoy en día. Es sencillamente una serie con el objetivo de hacerte sentir bien. Y además de Brutal. fantasía y de fantasía total de que, bueno, ellos viven en una ciudad y la ciudad tiene un muro porque después de ese muro hay una montaña donde viven los trolls y, no sé, ver un unicornio no es una cosa que te cambie la vida. O sea, en el mundo hay criaturas de fantasía, hay cosas de Sí. fantasía pasando, Espectacular. pero además la trama es como si vivieses en el mundo actual. Bueno, quizás como si vivieses en los 90 sería. Sí. Entonces, imagínate que vives en los 90 en un pueblo medio grande, no sé, un pueblo a lo mejor que viven 200.000 personas, pero que está lleno de criaturas mágicas por todos lados y de situaciones así. Y justamente lo que dice Moya, Qué bonito. no tiene ningún tipo de malicia, es simplemente cosas que te hacen sentir bien y que te hacen reflexionar. Hay un capítulo, que creo que es el segundo, que fue donde dije, wow, que se encuentran un gigante, pero los gigantes son del tamaño de una montaña, son inmensos. Ya Y hasta las entonces, nubes. sí, llegan a las nubes y tal. Y ella le dice, porque ella no sabe que existen los gigantes, dice, wow, pero ¿cómo los humanos no sabemos que los gigantes existen si son tan grandes? Y él le dice, es que los humanos nunca miran hacia arriba. Wow. Con eso fue así Brutal. como que ya, o sea, esta es la comida. Tú sabes que hay una vieja que es de los 80, creo, que es ese mismo estilo de decir, wow, esto es enseñanza de la naturaleza, o guiones con pura bondad, es una maravilla de serie, y es española, y se llama La llamada de los gnomos. Y el personaje principal es un juez gnomo, que se llama Klaus, donde son gnomos muy al estilo de los gnomos nórdicos. ¿Sabes? Los gnomos de jardín, básicamente. Ajá, Ok, Son claro. hombres con barba, y no sé qué, Sí, y los sombreros sé picudos. cuáles son. Y este juez iba por todos lados resolviendo problemas naturales. Y habían unos malos, que eran los troles, pero los troles eran niños. Entonces lo que estaban haciendo todo el tiempo era travesuras. Y los gnomos solían detener las travesuras de los trolls y arreglar el problema que estaba con puras enseñanzas, con puras moralejas bonitas. Además de los gnomos, yo se la pondría hoy a un hijo mío así con los ojos cerrados, porque sé que no va a aprender sino cosas buenas de ahí. Qué bonito. Brutal. Bueno, yo de las mías, mira, te diría que el laboratorio de Dexter, 100%. Sí, que era una maravilla. Pero, sí es verdad que hay una serie que creo que al sol de hoy la disfruto más que Dexter. O sea, si la miro hoy, la disfruto más, que es X-Men. Uf. Claro. Es una pedazo de serie. Tanto así que acaba de salir X-Men 97 y la disfrutamos como si Como no si- hubiera sí. un mañana. Es una de las mejores Sí, series sí. que han visto en los últimos. Y de las actuales, evidentemente Avatar, pero bueno, ya eso está como por default. Sí. Para no decir Arcane, voy a decir Blue Eye Samurai. Que me Es parece buena. que es increíble y ha pasado muy por debajo de la mesa. Porque es que, claro, también tenemos maravillas como Castlevania, que, ¿sabes? Es brutal y evidentemente si eres fan de Castlevania, pues la habrás visto. Blue Eye Samurai creo que no se queda para nada atrás de estas maravillas que tenemos hoy en día y creo que es bueno traerla y ponerla sobre la mesa. A mí me parece que lo que le puede haber pasado a Blue Eye Samurai, que es una animación buenísima, de tremenda calidad, ampliamente recomendada, pongan pausa a este capítulo, vayan, vean Blue Eye Samurai y luego vuelvan, es que
es muy comparada con Arcane, porque las comparaciones son muy obvias. Tiene un estilo de animación muy parecido, que son modelajes de 3D con, ¿sabes?, pintado por encima y tal. Y no es de tanta calidad como Arcane, por lo que Pues, ya hemos dicho. Porque no se puede ser de tanta calidad como Arcane. Exacto. Entonces, eso puede ser que mucha gente haya empezado la serie y decir, bueno, pero, ¿sabes? Yo estaba esperando ver esta ultra maravilla y esto no es tanto. Pero si uno le da, o sea, si te enfocas un poco más en el arte de la serie, es que tiene 1000 puntos. Es sí, muy sí, sí. bonita, está súper bien hecha. Y en la tiene trama, un los Y personajes, la trama es el guión. brutal. cuidado al detalle, lo mismo, los personajes tienen un montón de niveles, es increíble. Correcto. Hay otro tema que me gustaría aquí tocar, porque yo sé que a la gente le gusta un poquito así el salseo, oscuro. el chisme, La la tramoya y tal. controversia, la El tramoya, lado oscuro de la el animación. cónclave. Oh, el cónclave. Yo estaba invested desde que vi la película. Sí, sí. Que son las controversias que han tenido en la industria de la animación, porque sí es verdad que, como todo donde está metido el ser humano y como todo donde hay dinero y tal, siempre hay cosas malas sucediendo detrás de la cortina y que muchas veces barren por debajo de la alfombra, pero bueno, al final terminan saliendo. Y hubo una cantidad de denuncias, de cosas que salieron a la luz, que empezaron a salir sobre todo a mediados del 2000. ¿Por qué? Porque, a ver, se cree que no es que fue cuando empezaron a pasar, se cree que seguramente venían pasando con el tiempo, pero no existían cosas como las redes sociales, muchos movimientos que se crearon no existían en ese momento. Los sindicatos también, el sindicato de la animación cogió más fuerza y eso Y que ayuda. son, o sea, hoy en día inclusive es famoso que esta clase de, como que, de trabajo tiránico que tenían los animadores, se daba hasta Disney. Se rumorea que Walt Disney era un jefe extremadamente tiránico. Sí, Pero en aquel momento había mucho más una cultura de, ¿sabes?, agachar la cabeza y darle, porque este es mi trabajo, esto es lo que yo tengo que hacer. Que no digo que eso esté correcto, porque todos deberíamos buscar tener el mayor confort y nuestro mejor lugar dentro de la vida, pero hacía también que uno no supiera acerca de esta clase de cosas y era como que, bueno, los animadores trabajan como cualquier otra persona, pero resulta que para hacer Blancanieves y estas cosas hermosas de las cuales estamos hablando, esa gente pasaba mucho trabajo y les iba Sí. muy mal en muchas ocasiones. sí, pisaban unas cuantas cabezas. Pero bueno, Ajá. hay nombres que eran importantísimos en la industria de la animación, como Jod Krifaluzzi, que es básicamente el creador de Ren y Stimpy. Ren y O sea, Ujú. por favor, ¿no? Y a él lo despiden de Nickelodeon. O sea, imagínate, aún teniendo Ren y Stimpy, que era el boom gigantesco en su época, porque tuvo varias acusaciones de acoso a menores de edad, inclusive. Además de que trabajar con él era extremadamente difícil, era Correcto. nuevamente uno de estos tipos tiránicos y tal, pero sin duda esto de los acosos es lo que derrama el vaso. El creador de Clarence, también no sé si se acuerdan de la comidita Clarence, que era Sí. súper Sí. genial también. Yo nunca fui fan de Clarence. A mí me encantaba Clarence porque es que era tan, bueno, era genial. Pero bueno, el creador y era además el que hacía la voz. voz también, Sí, porque Skylar Page. se obsesionó, exacto, Skylar Page se obsesionó con la directora de Storyboards de Adventure Time. Wow. Imagínate. Entonces, claro, O sea, llegó todo a en tal familia, punto pues. donde, sí, llegó a tal punto donde dijeron, bueno, mira, tú, adiós. Chris Sabino, que es el líder animador de series increíbles de Cartoon Network, de Samurai Jack, Ki Bukowski, Las Chicas Superpoderosas, o sea, este tipo, Loud Family. sí, la serie grande que tú te imagines de Cartoon Network, ese tipo estaba metido ahí y era uno de los más importantes. Y a él le llegó una denuncia colectiva de abuso con casos que tenían más de 20 años de haber estado pasando. En el 2017, con lo del movimiento de Me Too, también, de Me Too no, el movimiento de Me Too. El movimiento de Mewtwo. Sí, el Pokémon. Pensaré lo que se ha hecho. Exacto. El movimiento de Me Too, de Yo También, que fue un Sí. movimiento de la industria del cine y de la televisión en Estados Unidos, pues también pasó a la industria de animación y entonces, bueno, DreamWorks, Disney, Cartoon Network, o sea, todas estas casas recibieron animaciones. O sea, pues ha sido una locura. También está, porque, bueno, vemos que mucho de esto es por parte de hombres, pero hay
está Julia Pickerman, que ella tenía una serie que se llama 12 Forever, o 12 para siempre, básicamente. Y ella publicó un tweet donde había visto a un chico de 14 años con estilo emo, con una camiseta negra, no sé qué, que le atraía mucho. Y una de las cosas que publicó fue, oh Dios, si su madre no estuviese con él. Ese tweet fue muy viral, fue muy problemático. Pero por favor, o sea, que es un tweet así que mira, usted va presa de una vez. Las redes sociales han sido de las mejores herramientas para atrapar enfermitos sexuales, porque ellos se creen que o sea, que no va a pasar nada, que están comentando con sus amigos, pero no estás comentando con tus amigos, estás comentando en público. Todas esas cosas que tú estás diciendo salen al internet y todo el mundo que te tenga en su mira las va a ver. Entonces, si bien, porque puede ser, vamos a darle el beneficio de la duda a esta persona. Puede ser que haya sido como un chiste con amigos, que uno puede quizás decir un chiste subido de tono, un chiste racista, un chiste qué sé yo. Pero cuando lo estás lanzando al público de esa forma, pues entonces no, porque nadie conoce tu humor, nadie sabe realmente que tú estás jugando completamente fuera de contexto. Esto es un tweet terrible y dice cosas muy malas de ti. Y entonces la gente no tiene medida del mucho daño que se hacen a sí mismos con ciertas publicaciones en redes sociales. Y bueno. No, y que de repente tú lo haces eso en tu entorno íntimo y bueno, tú conoces a quienes lo van a escuchar. Pero en Twitter no sabes quién lo va a leer y es un mensaje que es totalmente malinterpretable o totalmente bien interpretable, dependiendo de cómo haya pensado ella. Totalmente correcto, que tú tenías ese instinto, ese pensamiento, y se te ocurrió decirlo. Idiota, o sea, muy bien que te agarren y que te destruyan, pero es una estupidez tuya en primer lugar por haberlo dicho. Exacto. Y es también, claro, hay que tener en consideración que sí es verdad que vemos que hay un montón de, o sea, hay varios casos así, pero son casos, digamos, aislados. Y la industria se ha cuidado mucho y se ha ido purgando de toda esta gente para que al final, pues, trabajar ahí, que ya es un trabajo que es difícil, que tiene un montón de problemáticas, pues, ¿sabes? No agregarle otra más. Bueno, y eso es otro de los temas que habría que tratar, que es que sencillamente trabajar dentro de la industria ya es un tema. Porque sí es verdad que ha habido muchos problemas en plan huelgas y tal por la falta de beneficios para los empleados, los temas de explotación, porque la gran mayoría son o freelancers o están en estudios que no son tan grandes, o si están en estudios grandes les mandan a hacer una cantidad de trabajo absurdo o abismal. Entonces, eso es otra de las grandes polémicas que están metidas en el mundo de la animación. Porque sucede muchísimo que Titmouse, por decir algo, o Netflix es la gran productora con su equipo de producción, sea cual sea, Sony Animation, por ejemplo, pero un montón de diferentes escenas dentro de la serie que tú vas a ver, la mandaron a animar a diferentes estudios que son mucho más pequeños, que no reciben casi nada, o sea, van a recibir un pago básico, que no van a recibir ninguna regalías del éxito que pueda tener la serie, y que además tampoco reciben ni siquiera créditos los animadores individuales que trabajan en eso. Eso va un poco también a lo que hemos comentado varias veces en la industria del cine en cuanto a los efectos especiales, al CGI. Correcto. Que los artistas de CGI están en este momento muy mal pagados, pero además sin incentivo de hacer las cosas bien. Porque es que si ni siquiera te dan crédito por algo que tú quizás llevas trabajando los últimos 3 meses. Entonces... Sí, te lo pagan más. Yo estuve viendo algunos canales de YouTube de animadores, o sea, gente que vive de la animación, que ha trabajado en estudios grandes y tal, y dice cosas interesantes. Por ejemplo, eso que es un trabajo bastante inestable, o sea, la oferta de trabajo ha aumentado, hay oferta laboral, pero lo que ya dijimos, que tiene un montón de cosas, pero que trabajar 2 años en un estudio ya se considera como un logro, así como que wow, tuviste 2 años en un estudio, o sea, casi que te jubilaste ahí, ¿no? Porque te contratan por proyectos pequeños, te contratan para cosas en específicas, entonces tienes que estar negociando constantemente con ellos, y ahorita justamente, en el momento que estamos grabando este episodio, el sindicato de animadores y tal, o sea, están realmente unidos y están negociando los nuevos términos para que realmente esto sea sostenible, porque están pasando un montón de cosas. Esto del outsourcing internacional, hubo despidos masivos en el 2023, 2024, a pesar de que fueron años donde las animaciones dieron muchísimo dinero, y no estamos hablando de despidos de estudios pequeños, no, despidos en Disney, en Netflix, no sé, en DreamWorks, en cosas así,
El año pasado, grande. MAPPA, uno de los estudios de animación más grandes de anime de Japón, tuvo grandísimos problemas de huelga con los animadores, porque en Japón hay muchísimo menos cultura de renunciar y eso, ¿no? Si tú estás descontento, usualmente o te quedas viendo para abajo o tienes que hacer un movimiento como este que hicieron en MAPPA, que básicamente hicieron una huelga gigantesca, y la temporada de Jujutsu Kaisen, que es un anime muy famoso de ellos, bajó de calidad muchísimo cuando por fin empezaron a trabajar en ella, pero por mucho tiempo estuvo parada. Y fíjate que una cosa que pasó es que durante la pandemia, claro, como la gente estuvo encerrada tiempo y tal, hubo muchísima demanda en los servicios de streaming, o sea, la gente quería ver streaming, tenían tiempo para hacerlo y tal. Y entonces, claro, durante, digamos que esos 2 años de inestabilidad, donde no se podía reunir la gente y había muchas restricciones, lo que sí te puede hacer es animación, porque la animación la puedes hacer desde tu casa, ¿no? En cambio, Exacto, desde la actuar casa de no, todo el mundo. desde la casa de todo el mundo. Y entonces hubo un aumento de productos de animación, de series, de trabajo, y esto se creó como una burbuja. Y al final esa burbuja explotó y entonces empezaron a ocurrir todos estos despidos. Fíjense que en la película de Into the Spider-Verse, estamos hablando de una de las películas más grandes de los últimos 5 años. Son las películas animadas más grandes que de las mejores películas de nominadas a animación montón de de la historia del cine. O sea, hay mucha gente seria que dice, esta es la mejor película de animación del cine. Porque aparte mezcla tantos estilos, hay tantos colores, todo eso es tan complicado de hacer. Y entonces fíjate que durante la producción hubo en promedio, o sea, aproximadamente 100 renuncias de trabajadores allí, de animadores y tal, por horarios excesivos. Trabajaban 14 horas diarias, incluso más. Les estaban pagando muy poco, les exigían demasiado. Las fechas de entrega eran imposibles de manejar. Y imagínate que tú eres un dibujante, un animador, lo que sea, y estás trabajando en la serie, en la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse. O sea, estás en lo más grande que puedes llegar. O sea, estás en el pináculo de tu carrera. Y que, sí, porque si hablamos de que tienen mala calidad o sea, ¿sabes? Malos beneficios, mal sueldo y tal, ¿en cuál vas a tener un mejor sueldo? Claro. Exacto. O sea, estás en lo mejor de lo mejor. Este es el éxito de tu industria. Más de esto no hay. Sí, y que la situación sea donde tú digas, mira, renuncio, no quiero trabajar más en esto. O sea, imagínate lo mal que tiene que estar. Sí. Qué fuerte. Y se nos suma un peligro importante que obviamente esto es más difícil de predecir y entender, que es la inteligencia artificial. Y estaba viendo que se cree que para el 2026 puede haber en la industria de animación más de 100.000 despidos. Porque, sí. Porque, o sea, ¿por qué? Porque entonces realmente la inteligencia artificial debería ser una herramienta, no debería ser el que haga el trabajo. O sea, la inteligencia artificial debe ser una herramienta para que los animadores puedan producir más rápido y con mejor calidad y entonces sacar más series y tal. Pero lo que quieren hacer las productoras es decir, bueno, ¿a cuánta gente puedo echar que la inteligencia artificial pueda sustituir? Es la automatización que sucedió con la revolución industrial y con todo esto, pero ahora quieren hacerlo con los artistas, que es la primera vez que eso es una posibilidad, ¿no? Exacto. Primera vez en la historia de la humanidad. Y es que no tiene sentido. O sea, ¿en qué momento se desvió el camino tanto donde llegamos al punto de que las computadoras van a hacer arte y los humanos vamos a hacer el trabajo pesado? Claro. Sí, total. Es al revés. Es al revés. La computadora debería automatizar en la industria y tal el trabajo pesado y los humanos deberíamos hacer el trabajo intelectual. Exacto. Pretenden sustituir la humanidad para hacer trabajo, para que las computadoras hagan el trabajo intelectual. Terrible. Sí, todo puede mal ir sal. Así mismo. Un último ejemplo que quiero yo hablar justamente de alguien, y es una animación en particular. Hay esto que está diciendo Freddy, de que las inteligencias artificiales están intentando utilizarlas para reducir costos, etcétera, y votar gente, va mucho con la mentalidad corporativa de todas estas grandes productoras o distribuidoras como Netflix, Sony, etcétera, que son gigantescos y al final lo que quieren es el bottom line, el dinero, ¿no? Entonces, intentando escapar de esa maquinaria corporativa que es tan carente de alma, muchos autores han intentado hacer sus propios proyectos. Hay una serie que se llama Hell of a Boss o Un Jefe Infernal, que es una serie de una artista que se llama Bibsy Bob, que la ha hecho exclusivamente en YouTube.
y tú la puedes ver hoy en día, meterte en YouTube y ver la serie completa. Tiene 2 temporadas. La serie es de una calidad increíble. Tratará los temas que trate y hay gente que le guste más o menos. Nadie puede renegar de la calidad de animación de esa serie. Ella ha ganado dineros diferentes por sponsors, por su Patreon, etcétera, para poder mantener su propio pequeño estudio individual y poder hacer este trabajo. Pero es que eso es cada vez más difícil. Y luego entonces viene lo que nos vuelve a llevar a la maquinaria sin alma. Ella hizo el piloto de otra serie que se llama Hazbin Hotel, que es como paralela a Hell of a Boss, y esa serie Hazbin Hotel la agarró Netflix. Obviamente, esta mujer será todo lo animadora y todo lo que tú quieras y todo lo indie que tú quieras, pero ella quiere dinero, por lo tanto Netflix te da un contrato y tú inmediatamente lo agarras. Claro. Hazbin Hotel tiene muchísima menos alma, es mucho menos interesante y la animación es inclusive de menos calidad que la que hizo ella con su propio corazón, sola, con su propia, exacto, sin que nadie le estuviera diciendo qué es lo que tenía o no que hacer. Hazbin Hotel está en Netflix ahora completa. Yo no diría nunca que es mala, es interesante y es bonita, pero Hell of a Boss es estrictamente mejor y es la que hizo ella sola, sin la ayuda de la corporación, respirando en la nuca. Sí, y aquí es una de estas cosas que, bueno, nosotros no somos de estar como que haciendo llamados o siendo particularmente moralistas, venimos a hablar de cosas que nos gustan y de disfrutar el momento. Cero politiquería. Exacto, pero sí, aquí es importante evitar o ayudar a evitar que la industria de la animación colapse y llegue hasta este punto donde tengamos un producto que simplemente esté prehecho con a todo lo posible inteligencia artificial de la manera más económica, de la manera más simple, porque vamos a perder un medio maravilloso y nos vamos a perder muchísimo contenido que ya vemos que hemos estado constantemente comentando. Y una de las cosas que se puede hacer es apoyar a estudios pequeños, claro, a artistas independientes, que además es muy fácil porque es simplemente ir a ver los contenidos que ellos hacen. Fíjense, Flow al final es una película que costó en total completo $4 millones, porque, incluyendo distribución y no sé qué, o sea, hacerla fue como que 2 millones y la película ganó mejor película animada, o sea, es una maravilla, es una obra de arte y esto no es posible si no vamos a verla. Entonces, claro, y además hay muchos artistas independientes que tienen Patreons, que tienen GoFundMe, cosas así para apoyar proyectos que están haciendo o que tienen canales de YouTube. Y entonces, bueno, meterse en el canal de YouTube, suscribirse y tal. Ya esto es como que la forma en que nosotros podemos ayudar, porque, bueno, o sea, no vamos a darles dinero. No, sí, exacto. Y no les decimos que vean una cosa que no les gusta o que les den algo que no tienen. Sencillamente, la presencia hoy en día, estar ahí, estar suscrito, darle clic al contenido, ayuda a esta gente muchísimo. Claro, y por el contrario, no apoyar las producciones que vienen ya manchadas con este tipo de, o apoyar lo menos posible, que vienen manchadas con este tipo de prácticas draconianas, con este tipo de problemas. Esa Claro. es mejor ya dejarlas un poco de lado. Yo creo que este tema tiene para mucho más, digo, esto último que estamos tratando. Claro, o sea, que es ese lado oscuro de la animación. Creo que es algo que perfectamente da para un programa solo de esto. Sí, sin duda. Pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, una vez más les recomiendo que por favor nos sigan si no lo hacen, le den a la campanita y nos den en comentarios cuáles son sus series favoritas, si conocían un poco de estos, vamos a llamar, trapitos sucios dentro de la industria, si a ustedes les gustaban las animaciones clásicas, si no les gustaban, lo que tú quieras, incluso si no quieres mandar un beso, te lo recibimos con todo el cariño del mundo. Y Moya, por favor, di lo tuyo. Vean más animados.